Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial en esta tarde. Gracias a quienes nos acompañan, a quienes se unen por primera vez a estas jornadas de reflexión sobre el año de la catequesis lasallista. También a quienes ya nos han acompañado en las emisiones anteriores sobre la catequesis y sobre la introducción a la Biblia. Sean todos nuevamente bienvenidos. Y en esta tarde vamos a profundizar un poco en los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que también es un elemento clave y esencial dentro de las acciones que hacemos en nuestra docencia como catequistas. Para quien no tenga el gusto de conocerme, yo soy César Campos, hermano de La Salle, hermano mexicano, y a nombre de la Red de Evangelización, Pastoral y Catequesis de la RELAL, de la región latinoamericana lasallista, pues les damos nuevamente la bienvenida. Y los invitamos a que en esta tarde retomemos la presencia del Señor entre nosotros en medio de esta comunidad internacional que se reúne para seguir profundizando en su fe y en su quehacer educativo, en su ministerio. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. 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 Y que el Señor nos siga acompañando en esta tarde. Tengo el gusto de presentarles a Alejandro Palacios. Él es un pensador apasionado en el diálogo entre la fe y los desafíos de nuestro presente. Es maestro en teología y mundo contemporáneo. Alejandro ha recorrido un camino académico sólido, tiene estudios en filosofía, en teología y ciencias religiosas en instituciones como la Universidad Pontificia de México, la Universidad La Salle y la Universidad Iberoamericana, donde también fue becario y parte del consejo técnico de su maestría. Con una mirada siempre crítica y comprometida, profundizó en la doctrina social de la Iglesia desde la Universidad Pontificia de Salamanca. Su vocación docente lo ha llevado a compartir saberes desde 1999 y actualmente lo hace como responsable de la oferta educativa del INDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, coordinando cursos que buscan formar conciencia y transformar la realidad. Alejandro también es miembro del Seminario de Ética Teológica, ETEOS, de la Ibero en la Ciudad de México, desde donde ha llevado la reflexión teológica a escenarios internacionales. Entre sus participaciones destacan ponencias en Indianápolis, en Sarajevo, donde abordó temas tan actuales como la seguridad nacional a la luz del reino de Dios. Alejandro es un maestro, un teólogo, un sembrador de pensamiento crítico con una mirada de esperanza y esta tarde está entre nosotros. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, César. Es un gusto responder a esta atenta llamada y me siento honrado sobre todo por haber sido egresado de las escuelas cristianas de la Universidad de La Salle Condesa. Entonces es para mí un honor estar aquí entre ustedes. Pues me han solicitado, me han invitado a compartir un poquito acerca de lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia. Una breve introducción. Es un tema que el instituto al que pertenezco, el INDOSOC, llevamos trabajando desde hace 40 años, un poco más de 40 años, porque nuestro aniversario fue el año pasado. El INDOSOC es una institución mexicana, laical, abierta a las culturas y al diálogo ecuménico, que se ha dedicado al estudio del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Nuestros cursos, nuestra maestría en pensamiento social cristiano, se ha dedicado concretamente a la exploración de este amplio mundo que implica la interseccionalidad entre la fe cristiana revelada y las realidades sociales. Buscando, sobre todo, esta generación o esta transformación de una sociedad justa a la luz del Evangelio. Nuestro propósito, entonces, a través de la docencia, la investigación y la publicación,
es difundir el amplio mundo del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia en concreto. Pues entrando en temática, siempre me ha gustado partir de un par de preguntas. Un par de preguntas, digamos, detonadoras, que nos suscita una cierta reflexión. ¿Cuál ha sido el papel de los cristianos, de nosotros como cristianos, y sobre todo como cristianos católicos? ¿Y cómo hemos colaborado o cómo ha colaborado nuestra comunidad cristiana para que ciertos problemas sociales se acrecenten? ¿Será que más bien colaboramos para mitigarlos? Y la segunda pregunta, si midiéramos, como hacemos, por ejemplo, en las aulas de clase, la calidad de nuestro cristianismo católico, ¿por qué tantos problemas sociales mitigamos en la realidad? ¿Cómo saldríamos evaluados? ¿Será que saldríamos con una alta calificación? ¿Será que saldríamos, como decimos aquí en México, pasando de panzazo? O sea, apenas aprobando la materia, o de plano saldríamos reprobados. Es un hecho, las cuestiones sociales son inherentes al ser humano. En las escuelas nos enseñan que somos seres gregarios. Está metiendo algún audio. Somos seres gregarios y esto mismo origina que lo social sea para nosotros un interés prioritario. Creo que Marta está introduciendo algo de audio. Bien. Hablando ya propiamente del tema que me han invitado a compartir, se entiende por doctrina social de la Iglesia el resultado de un discernimiento que hace el magisterio sobre temas de relevancia social, que ha tenido su punto de partida en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891 y que hasta la fecha se sigue realizando. En este sentido, entonces, la locución Doctrina Social de la Iglesia, que se debe principalmente a Pío XI, abarca una serie de formulaciones y una serie de documentos que va presentando la manera de hacer esta intersección entre la fe cristiana y las realidades sociales, empezando por el mundo del trabajo, extendiéndose hacia la economía, extendiéndose hacia el desarrollo humano, la paz, el desarrollo integral, la persona humana, la dignidad. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una formulación que hace el magisterio pontificio sobre una invitación que se hace a la acción. ¿Cierto? Todos los cristianos, en cuanto seres humanos, en cuanto individuos, nos enfrentamos a la realidad social que nosotros construimos y que otros también van construyendo. Sin embargo, aunque cada quien va de alguna manera realizando un discernimiento de cómo llevar nuestra fe a la realidad social, en el mismo sentido y derivado del ministerio petrino y derivado también del ministerio episcopal, hay toda una formulación magisterial importante para expresar el contenido de este discernimiento que responde tanto a necesidades de un tiempo concreto como también a la permanencia y a los valores esenciales del Evangelio. Entonces, la doctrina social de la Iglesia abarca un conjunto de documentos oficiales del magisterio pontificio y episcopal que abarca, por ejemplo, constituciones pastorales como la Gaudium et Spes, encíclicas como la Rerum Novarum, la Centesimus Annus,
exhortaciones apostólicas posinodales como Ecclesia in America, o también la exhortación Querida Amazonía, otro tipo de documentos como conferencias de los episcopados latinoamericanos, a saber, Aparecida, Santo Domingo, Puebla o Medellín, etcétera. Abarca una serie de documentos a los que nosotros podemos tener acceso, pero eso sí, es una formulación del magisterio, pero es también un llamado a la acción. Este llamado a la acción que hacen los papas sociales, desde León XIII hasta el tiempo actual, León XIV, está fundamentado en la tradición eclesiástica, en la tradición viva de la Iglesia, en los padres de la Iglesia, que después va a ser profundizado por el magisterio de los teólogos medievales, pasará a través de toda la teología que se va desarrollando durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y todo este conjunto magisterial que fue formulado por primera vez por León XIII y que encuentra su raíz en todo esto que acabo yo de mencionar, va a tener como centro esencial la doctrina social de la Iglesia, la concepción del ser humano como imago Dei, es decir, la concepción del ser humano como imagen y semejanza de Dios, como lo presenta el Génesis, de lo cual se obtiene el concepto de que todo ser humano posee una dignidad irrenunciable. Esta dignidad, a su vez, reafirmada, santificada por la encarnación de Cristo, lleva al magisterio de los papas sociales a expresar un juicio sobre la realidad y una invitación para que los creyentes, mediando nuestra propia experiencia, podamos realizar proyectos de transformación social a la luz tanto de esta enseñanza como también del evangelio que esta enseñanza vehicula. En esta enseñanza de los papas sociales se expresa, como afirma el Papa Benedicto XVI, la tarea profética de los papas, que quieren guiar a la Iglesia de Cristo, que quieren guiarnos en nuestro proceso de seguimiento a discernir la realidad social. Para el cristiano, para el católico, la historia no es solo construcción del ser humano o construcción de una ideología, es también lugar donde Dios se manifiesta, locus theologicus. Por tanto, y así lo presenta el Evangelio, cada seguidor de Cristo está llamado a hacer el discernimiento de esta voz de Dios en los acontecimientos del momento. Creo que había alguna pregunta, algo así. César, ¿algún chat que llegó? No, a lo mejor levantaron la mano y fue error. Ah, ya, ok. Ok. En este sentido, entonces, el elemento distintivo, esencial de la doctrina social de la Iglesia radica en esta invitación y en esta tarea que hace el magisterio para que los cristianos, tomados de la mano de esta formulación, podamos hacer un discernimiento, es decir, un análisis detenido a la luz del Evangelio, y empecemos a determinar qué podemos hacer para que esta sociedad en la que vivimos, de la que formamos parte, pueda reflejar de mejor manera, o pueda reflejar incluso, el reino de Dios predicado por Jesús. Cómo llegar a una sociedad justa a la luz del Evangelio. Por supuesto, esta doctrina social, en cuanto a enseñanza, formulación del magisterio,
producto de este discernimiento detenido que hacen los papas sociales desde León XIII hasta León XIV, parte de una serie de bases teológicas que son, en definitiva, esenciales para el cristianismo. Por un lado, como cristianos hablamos de una realidad fundante a la que denominamos el Padre, que quiere la libertad de todas las personas. De esta realidad del Padre y por la presencia del Hijo en el Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia y el cristianismo obtiene que si todos somos hijos de este Padre, si todos venimos como criaturas en cuanto a referencia a Dios, entonces todos los seres humanos somos tanto hijos de este mismo Padre como también hermanos en Cristo, hermanos en el gran hermano que es Jesús. Además, sostenemos en el cristianismo que cada persona tiene un valor fundamental, en cuanto que la revelación bíblica nos anuncia que el ser humano, todo ser humano, cada uno de nosotros, somos imagen de Dios. No somos solamente criaturas, no somos algo, sino somos alguien. De esta naturaleza como imagen de Dios, como representantes, como referencia a Dios, aunque no somos Dios, y ya que somos hijos de un mismo Padre y su imagen, entonces el cristianismo deduce que entonces todos tenemos una igual dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Esta noticia de que somos hijos de un mismo Padre, hermanos en Cristo, criaturas a imagen y semejanza de Dios, de la cual se deduce una dignidad de la persona humana, es para el cristianismo una buena noticia. Es decir, es una buena noticia que nos invita a experimentar el sentido profundo de una vida integralmente considerada. Es decir, la conciencia de la dignidad humana es para el cristianismo uno de los elementos esenciales que podemos nosotros predicar en medio del mundo. Pero además, la Escritura no solo nos presenta a Dios como Padre, a nosotros como hermanos, y nuestra dignidad como imagen y semejanza de Dios, también nos presenta a un Dios que libera de la esclavitud, que anuncia la liberación de los cautivos. Esta liberación, que fue anunciada por Jesús en la sinagoga de Nazaret, abarca a todas las dimensiones de lo humano, incluyendo lo social, lo económico y lo político. Es decir, la promesa de vida nueva, la liberación para la vida que hace el Dios de Jesús, se convierte para nosotros en parte esencial del querigma, de la buena noticia. Por tanto, trabajar por el desarrollo pleno de la persona integralmente conocida se constituye para el cristianismo y para el magisterio social en parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es decir, desde una concepción integral tanto de la revelación como también de el ser humano, sacamos por deducción que todo ser humano está llamado a tener una vida plena que viene de Dios. Y desde ese punto de vista, entonces, es inherente a la evangelización, así lo presenta, por ejemplo, Evangelii Nunciandi. Es inherente a la evangelización también la promoción humana integral. De modo que consideramos
que no es un agregado a la catequesis, la promoción social, sino es una consecuencia necesaria tanto del Dios en el que creemos, como también del proyecto de salvación que Cristo nos ha mostrado. En otras palabras, aquella afirmación que es muy típica del mundo moderno, de que hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, que implica la división entre lo social y lo religioso, para nosotros es una afirmación errónea. ¿Por qué? Porque el ser humano es una realidad integral, tiene dimensiones. Sin embargo, solo por cuestión intelectual podemos estudiar y distinguir estas dimensiones. En nosotros, en la realidad, cada una de las diversas dimensiones del ser humano se encuentran implicadas entre sí. Somos más una madeja de dimensiones que en sí partes aisladas de dimensiones. Por tanto, consideramos que lo religioso afecta también a mi vida laboral. Lo religioso, por ser yo una realidad integral, ha de afectar también a mi vida económica, ha de afectar a mis relaciones económicas, a mis relaciones políticas, a mis relaciones educativas y culturales. La doctrina social de la Iglesia, entonces, partiendo de una concepción integral de la persona, considera que la fe cristiana posee también una dimensión social inherente, imposible de ser separada del aspecto cristiano. La doctrina social de la Iglesia, entonces, eso sí, al hacer este discernimiento, partiendo de una dignidad integral de la persona y partiendo de una concepción también integradora de la persona, nos ofrece orientaciones para promover tanto los derechos de cada persona como también promover los derechos de las comunidades, para tutelar a la familia, para el desarrollo de instituciones políticas auténticamente democráticas, para favorecer la participación en la vida pública, para una economía al servicio del ser humano, humana y sustentable, para un nuevo orden internacional. La doctrina social de la Iglesia, entonces, considera que es propio del cristiano ser una persona interesada en los fenómenos sociales de los que ésta forma parte. Consideramos que a través de los principios esenciales que forman esta doctrina social, podemos aportar para un desarrollo auténtico de las personas y de las comunidades y para una construcción y reconstrucción del tejido social, es decir, para una paz y una convivencia pacíficas. La doctrina social, entonces, si bien no ofrece recetas para llegar a soluciones fáciles, sino que pasa por el discernimiento, por el análisis, por la reflexión y por la experiencia de los cristianos, ofrece orientaciones, ofrece principios universales como el de la dignidad humana, criterios de juicio o pistas de acción. Pero en ningún caso la doctrina social va a presentar recetas mágicas que nos puedan llevar a una solución inmediata de los grandes problemas sociales, como la desigualdad, la injusticia, la guerra o la xenofobia. La doctrina social de la Iglesia, yo siempre he dicho, que pasa por la agonía y el éxtasis. La doctrina social de la Iglesia vive su agonía
cuando se la ve solamente como un conjunto de libros o de textos que están ahí y que no los leo porque no me siento con capacidad para leerlos, o me resultan muy lejanos, o simplemente no tengo el interés de abordarlos. O incluso la doctrina social de la Iglesia vive también su agonía cuando leo los textos de los papas y no me pregunto qué puedo realizar a corto o mediano plazo dentro de mis posibilidades para llevar a cabo esta invitación a la acción. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia, alguien ha dicho que es el gran tesoro de la Iglesia católica, porque lo tenemos enterrado y no queremos sacarlo de la tierra. Pero la doctrina social de la Iglesia también puede vivir el éxtasis en la medida en que ha dado luz a una serie de proyectos, de iniciativas individuales y comunitarias que hasta la fecha están en acción. Por ejemplo, el INDOSOC, en estos 40 años que llevamos de trabajar estos temas, ha dado origen a distintos proyectos. Quizá el más cercano, que tiene hasta su página de internet, es la Fundación León XIII, una fundación que se orienta al acompañamiento de comunidades, a la asesoría y orientación de estas comunidades para generar procesos de transformación y de desarrollo auténtico en su interior. Algunos proyectos financiados o acompañados por la Fundación León XIII han logrado incluso premios nacionales o internacionales de bienestar humano. En este sentido, entonces, la doctrina social de la Iglesia quiere aportarnos un llamado a la acción, una invitación concreta a cada uno de nosotros y a cada comunidad para llevar a cabo acciones concretas a nuestra medida y en nuestro horizonte para lograr una sociedad justa a la luz del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia, por otro lado, en cuanto a fundamentos teológicos, además de los ya mencionados, es una manera social de vivir el amor. Como dijera el Papa Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, en el número 2, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. De el amor cristiano deriva todas las responsabilidades y todos los compromisos que se puedan realizar a través de la doctrina social de la Iglesia. El amor es el soporte y la fuerza que puede generar distintas maneras de relación humana, no solo a nivel individual, sino también a nivel medio y a nivel superior en las sociedades. Para la Iglesia, el amor o la caridad, el ágape, es el don más grande que Dios ha dado, que se convierte en nosotros en invitación a vivirlo en sociedad. Como dijera la primera carta de Juan, nadie puede decir que ama a Dios que no ve si no ama al hermano que sí ve. Por eso, dirá el Papa Ratzinger que el amor será el principio que ha de llevar la doctrina social de la Iglesia. Y este amor es el que ha de transformar las relaciones micro en la sociedad, como la amistad, la familia, el pequeño grupo, pero también es el principio que ha de transformar las macro relaciones, como las relaciones económicas y las políticas. Por ejemplo, la Fratelli Tutti del Papa Francisco tiene una sección muy bella, en general todo el documento es muy bello, pero donde habla de la mejor política y lo relaciona con esto, cómo la mejor política ha de ser tanto el trabajo por el bien común, pero también ha de ser una manera social de vivir el amor. La doctrina social la define el Papa Benedicto XVI como caridad en la verdad, en la cosa social. En cuanto que
expresa una fuerza liberadora, la fuerza que transforma el amor en actos concretos de cuidado y de promoción de los demás. Pero este acto implica necesariamente también la justicia, la verdad, la conciencia y la responsabilidad. De modo que a nosotros que queremos ser seguidores de Cristo, nos impulsa el amor, no nos impulsa el deseo de ser buenas personas o no nos impulsa el altruismo para lograr transformaciones sociales. Lo que nos impulsa es el amor de Dios que llega en Cristo, se nos da en el Espíritu y que nos llama a transformar las situaciones de las personas, en concreto, empezando por los más débiles y oprimidos. La doctrina social de la Iglesia, entonces, más que una teoría, es un llamado a la acción. Este llamado a la acción hunde sus raíces en la revelación y en la tradición, como lo hemos visto muy brevemente. El fundamento y el punto de partida, como dijeran los jesuitas, el principio y fundamento de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de cada persona humana. ¿Cómo empezar a aplicar la doctrina social de la Iglesia? Con una pregunta muy sencilla. Esta acción, esta política pública, esta didáctica, este modelo económico favorece el desarrollo pleno y la dignidad de toda persona y de todas las personas? En mi salón de clase, por ejemplo, ¿estoy favoreciendo que todas las personas se experimenten dignas? En este modelo económico se está favoreciendo que todas las personas, especialmente las más pobres, alcancen conciencia y experiencia de su dignidad. Por supuesto, la dignidad humana para la doctrina social de la Iglesia, y en esto la doctrina de los papas se ha enriquecido con el aporte latinoamericano, parte de la opción preferente por las personas empobrecidas. La dignidad humana, más que un concepto, es para nosotros una serie de rostros específicos de las personas empobrecidas. Desde ahí hay que empezar con esta opción preferente. Pero esta doctrina social tiene un carácter dinámico e histórico, en cuanto que va reaccionando cada documento a su contexto histórico concreto. No es lo mismo la primera revolución industrial a la que reacciona Rerum Novarum en 1891 que la cuarta o quinta revolución industrial a la que tiene que reaccionar León XIV. Y no es lo mismo la crisis ecológica a la que reacciona Francisco que como lo plantea, por ejemplo, Juan Pablo II. Cada documento tendrá un contexto, tendrá también un pretexto, y es también un texto que se propone para que lo leamos y lo interpretemos en esta orientación hermenéutica. Como hemos dicho, además, la doctrina social de la Iglesia es parte esencial de la evangelización integral. Si queremos llevar el evangelio a un ser humano integralmente considerado, no podemos evitar pensar en su desarrollo social, económico o cultural. El evangelio no se asienta de un modo óptimo donde hay hambre, donde hay injusticia, donde hay opresión. El evangelio no llega completamente hasta allá. Por eso se dice que esta doctrina social se dirige a todas las personas de buena voluntad, porque no se necesita solo ser católico para mirar a los pobres y oprimidos. No se necesita solo ser católico para tener esta opción preferencial por la dignidad de la persona humana. Basta ser una persona de buena voluntad para entrar en este amplio río que lleva desde León XIII hasta nosotros, ¿no? Es decir, la doctrina social de la Iglesia quiere orientar nuestra vocación, la orientación de cada persona hacia la lucha por la justicia social.
un principio, un concepto que por supuesto surgió dentro del ámbito del neotomismo del siglo XIX con Caparelli, un concepto que es propio, digamos, de orientación católica, el de justicia social. Y ya para cerrar, para dar paso un poco al diálogo, hay dos maneras de abordar la doctrina social de la Iglesia. Uno, analizando cada uno de los documentos, leyéndolos en un sentido histórico, desde León XIV hasta Francisco, o lo que genere, desde León XIII hasta León XIV, perdón, o bien lo que ha hecho el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del 2004, que es deducir de todos los documentos una serie de principios dinamizadores de la realidad social. Estos principios que están aquí en este recuadro obedecen a una concepción integral de la persona, se encuentran interrelacionados unos con otros y buscan una aplicación a nivel micro, meso y macro social, a nivel individual, a nivel instancias intermedias y a nivel nacional o internacional. Estos principios rectores de la doctrina social de la Iglesia son: todos parten de la dignidad humana. Primero, el destino universal de los bienes y el derecho universal al uso de los mismos. Desde la revelación, todos los bienes de la creación han sido dadas al ser humano, a todo ser humano, para que viva con dignidad. Por tanto, no es válido que institución, gobierno, iglesia o grupo le quite a otro los bienes que le son propios. Es el principio esencial y es el principio más revolucionario de la doctrina social de la Iglesia. Todos tenemos derecho a lo necesario para vivir con dignidad. Pero para alcanzar esta justa distribución que surge en virtud de la dignidad y de los derechos inherentes a la persona, se necesita, por un lado, una actitud solidaria, es decir, una actitud de concebirse uno mismo como parte de un todo social y con responsabilidades para ese todo social, y al mismo tiempo se requiere un recto modo de vivir la autoridad, que es lo que se llama subsidiariedad, es decir, promover justas y adecuadas formas de vivir las estructuras sociales, tanto las verticales como las horizontales. No solo se necesita una actitud de responsabilidad, sino se necesita estructuras sociales que favorezcan el libre intercambio, la libertad, la creatividad y la responsabilidad. Es lo que implica la subsidiariedad. Es decir, partiendo de la dignidad que cada ser humano tiene, partiendo de la revelación bíblica, obtuvimos ya un gran principio, el destino universal. Para llevarlo a cabo se necesita una conciencia de grupo, una conciencia social, y se necesita transformar las relaciones sociales. ¿Cómo se va a hacer eso? Por supuesto, a través de la participación, a través de generar condiciones de intercambio, de diálogo y de comunicación entre distintos estratos sociales y distintos estamentos sociales. ¿Todo esto para qué? Para alcanzar no solo el bien del grupo o el bien de la persona o el bien del director o del presidente. Todo esto para alcanzar el bien, que es un bien que rebasa al individuo y que alcanza a todas las personas humanas y que implica un desarrollo pleno, es decir, pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas.
a este bien que pertenece inherentemente a todo ser humano, que rebasa al individuo y que alcanza a todos los seres humanos y que genera una vida digna, es a lo que denominamos el bien común. Resumiendo, los principios de la doctrina social de la Iglesia, como los han ido formulando los papas sociales a lo largo del tiempo, son estos: destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, participación y bien común. Estos principios se considera que en su aplicación, y es lo que hace la doctrina social de la Iglesia, aplicar estos principios al ámbito laboral, económico, político, cultural, educativo, a los medios de comunicación, al arte y la cultura, consideramos que aplicando estos principios se logrará no solo reconstruir el tejido social, sino generar condiciones verdaderamente de humanización en la sociedad y, por supuesto, aportamos a la construcción de paz. En definitiva, a lo largo de nuestros 40 años en INDOSOC, hemos intentado profundizar en este caminar y seguiremos avanzando en el proceso de conocer esta doctrina social que es hasta la fecha inagotable, porque inagotable es el Evangelio y complejas son las realidades sociales. En la intersección de estos dos ámbitos es que estamos desarrollando nosotros nuestra labor. Les agradezco este primer momento y si gustan pasamos al conversatorio. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a pasar, como hemos hecho en los días anteriores, a algunas preguntas, diálogo. Si algunos quieren hacer las preguntas con su mano levantada, les daré la palabra. Si quieren, también pueden colocar sus preguntas en el chat para el diálogo. Carlos Mauricio, ¿quieres preguntar algo? Buenas noches. Quería, bueno, primero agradecer la presentación, creo que ha sido una síntesis muy clara, y plantear si es que tienen, o preguntar si es que tienen desde la institución de Alejandro alguna experiencia de trabajo de esta temática en unidades educativas, es decir, para que se pueda dialogar con los jóvenes, con los adolescentes y ayudarles a entender así con claridad el sentido de la doctrina social de la Iglesia. Sí, en efecto, a lo largo de estos 40 años hemos tenido distintas actividades de inserción en comunidades educativas. De hecho, formamos parte del Pacto Educativo Global llevado adelante por el Papa Francisco y tenemos propuestas formativas para llevar nuestros cursos, tanto para formar maestros como también tenemos muchos cursos para jóvenes que se puedan introducir, sobre todo, en primer lugar, así digamos, más directo a través de la ecología. Pero también tenemos proyectos para introducir a los jóvenes en proyectos sociales. Tenemos incluso un seminario para jóvenes investigadores que puedan introducirse en estos temas, entre otros. Tenemos una división en INDOSOC que se llama Cursos Fuera de la Sede o INDOSOC en Salida. Bajo solicitud y bajo invitación podemos llevar algunas de nuestras formas educativas a donde nos inviten. Y tenemos, digamos, en esta orientación para jóvenes, algo para niños, para a nivel, digamos, universidades, a nivel preparatorias, etc. La experiencia que hemos tenido es que los jóvenes entran mucho más al tema de la doctrina social a través de proyectos de ecoespiritualidad, como que tienen mucha más receptividad. Pero también tenemos una experiencia con jóvenes, porque INDOSOC es el hub latinoamericano de economía de Francisco. Entonces, muchos jóvenes que están estudiando economía o que se interesan en estos temas económicos están explorando la posibilidad de una nueva economía más profética, más, digamos, justa y sustentable.
Son las experiencias que tenemos. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Bueno, me parece que un poco lo has respondido, pero ¿cómo se podría explicar de una manera más sencilla este tema de la doctrina social de la Iglesia para niños y adolescentes, en catequesis, en el aula? Yo creo que la manera más práctica de expresarla es con la vida. Es decir, mostrarles que ser cristiano implica una responsabilidad con nosotros. Y se puede empezar por compartir el pan, hacer lo que Jesús hizo, compartir el pan y la salud con nosotros. Hay una maestra de Indosok, colega con la que compartí en Sarajevo, resume el reino de Dios en 4 grandes palabras: curación, liberación, integración y perdón. Clip. Entonces, con los niños tal vez haya que hacer pequeños proyectos de salud compartida, de misericordia o de compartir el pan. Se me ocurriría que podría empezar por ahí. Más que dar grandes discursos grandilocuentes, valdría más bien empezar con ellos con algo experiencial. Okay. También aquí nos pregunta en esta línea de trabajo con jóvenes, ¿cómo marcamos la línea o la diferencia entre doctrina social de la Iglesia y filantropía? Bueno, que la filantropía en algunos casos puede estar orientada por el ego. Puede estar orientada por, lo voy a poner en este ejemplo, yo, siendo tan bueno como soy, me abajo para mostrarle al otro que se puede ser buena persona. Puede estar orientada por el deseo de demostrarse como una persona buena. En cambio, el cristiano lleva esta doctrina social y desarrolla proyectos no porque quiera ser reconocido ni porque quiera tener rating, no porque quiera que el Papa sea quien tenga el gobierno del mundo como en la Edad Media, no, sino lleva esto porque considera que el Evangelio alcanza todas las dimensiones de la persona, porque es parte esencial del proceso humanizador que es el reino de Dios predicado por Jesús. Entonces no lo hace por ser buenito, no lo hace por ser buena persona, sino lo hace en el seguimiento de Jesús. Creo que iría por ahí el asunto. Muchas gracias. Y bueno, creo que también allí quedó otra pregunta que a mí me parece que permítanme, así bueno, que también ya has dado como la idea, ¿cómo podemos comenzar a conocer la doctrina social de la Iglesia desde el aula? Desde el aula, mira, hay muy buenos subsidios. La librería Indosok tiene muy buenos subsidios, libritos muy pequeños que pueden ser analizados en el aula, o textitos a través de reflexión sobre pequeños pasajes de los papas. A veces con un solo número basta, de alguna encíclica, por ejemplo, Laudato Si, Populorum Progressio, pequeños textos que lleven a materiales didácticos. Pero también puede llevarse la doctrina social de la Iglesia a través de la meditación de algún texto bíblico que haya sido parafraseado por los papas y que nos ayude a entender el significado social de su contenido. Por ejemplo, el texto de Jesús cuando está en la sinagoga de Nazaret, de Lucas 4, creo que es Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. O iluminar las bienaventuranzas desde alguna reflexión dentro del documento de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, desde Laudato Si, algo así, realizando estas intersecciones. Por ejemplo, un padre que conocí hace tiempo en Pharr, Texas, lo que hacía era tomaba textos
de las encíclicas, 2 o 3 textos, y colocaba en la parte frontal de la hoja, colocaba 2 o 3 párrafos, y en la parte de atrás colocaba 2 o 3 preguntas detonadoras, ¿no? ¿Qué te dice este texto? ¿A qué nos invita este texto? ¿Cuáles son las ideas principales del texto? Y con esas 3 preguntas compartía este documento con sus alumnos, y con eso yo tenía un pequeño material didáctico. Por supuesto, la biblioteca de Indosoc, que tiene muchos materiales en línea que puede compartir, como la librería de Indosoc también está siempre a la disposición. La página del instituto es www.indosoc.org. Excelente, ahorita también ahí se las ponemos en el chat. Y Ana Verónica nos dice que si nos puede repetir los 4 puntos bases que compartiste ahorita. Los del reino de Dios. Jesús predicó algo que se llama la Basileia Socieu, el reino de Dios. El reino de Dios sería lo equivalente a el proyecto de vida plena, individual y social que viene de Dios. O la sociedad, nuestro mundo actual, si tuviera a Dios como rey. Este reino se podría resumir en 4 puntos concretos: curación, liberación, integración y perdón. Clip. Aquí en México un clip es un dispositivo que sirve para detener hojas. Entonces, viendo ustedes un clip, se acuerdan del clip. Curación, liberación, integración y perdón. Liberación no me refiero a la cuestión carismática, sino me refiero, por ejemplo, a la liberación de la esclavitud. Me refiero a la liberación de la tristeza o de la desesperanza, a la liberación del hambre. Curación, liberación, integración y perdón. Realizando pequeñas acciones de ese tipo, yo creo que podemos llevar a cabo no solo la doctrina social, sino en general la dimensión social del cristianismo. Los papas hacen una formulación, pero lo que hacen es formular el contenido que ya está dentro del cristianismo. Muchas gracias. Aquí otra pregunta. ¿Qué significa que la doctrina social de la Iglesia hunda sus raíces en la revelación y en la tradición? Significa que cuando un cristiano hace un proyecto para poner un comedor comunitario, o hace un proyecto como hizo San Juan Bautista de la Salle para llevar formación y educación a los menos favorecidos de la sociedad, o cuando un papa elabora un documento sobre el trabajo, no está traicionando la Biblia, ni está traicionando a los padres de la Iglesia, ni está haciendo algo contrario a lo que está contenido en la fe en Cristo. Más bien, está sacando consecuencias de la fe en Cristo. La revelación es el hecho, la convicción que tenemos como cristianos de que Dios se ha comunicado con nosotros en Cristo para darnos vida plena. Esta revelación llega a nosotros en la Biblia y en la historia de las comunidades cristianas, lo que se llama la tradición, que abarca desde los santos padres, como Ireneo, como Ambrosio, como Agustín, etcétera, hasta el mundo de hoy. Entonces, cuando yo me pregunto cómo hacer para que mi fe impacte en mi vida laboral, en ese momento estoy tratando de sacar consecuencias de mi fe cristiana. Hay que recordar que la gran afirmación del cristianismo es que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, lo social es para nosotros un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde Dios manifiesta su voluntad y donde nos llama a actuar.
es consecuencia de la encarnación. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y pues aprovechamos para agradecerte mucho el compartir las reflexiones, siempre son temas muy esenciales, más ahora tan necesitadas de nuestra iglesia, de tener esa visión social muy enraizada en el evangelio, enraizada en la tradición de la iglesia, y pues seguiremos en contacto también. Ya después Alejandro nos compartirá la presentación y al final de esta semana, igual que las otras presentaciones, se las damos a compartir y los contactos del Indosoc para que también, si tienen interés en profundizar más, ahí ellos tienen muchas ofertas también a distancia para toda Latinoamérica. Entonces, www.imdosoc.org, o les dejo mi correo alejandro.palacios@imdosoc.org, alejandro.palacios@imdosoc.org. Estoy a sus órdenes. Gracias. Ahí lo pueden copiar también del chat. Y como aviso, el día de mañana tendremos nuestro último encuentro esta semana a la misma hora del día de hoy, a las 6 de la tarde de Colombia. Y nuestro último tema, hablaremos de la liturgia, también como un elemento clave de la catequesis. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas, que tengan muy buena noche, muy buena tarde. Nuevamente, gracias, Alejandro. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre.